Bienvenidos y Psicología y Mente Humana, donde exploramos los misterios que dominan nuestra forma de pensar y cómo influyen en nuestra vida diaria. ¿Alguna vez has conocido a alguien y al instante sabías si te agradaba o no? Quizás fue un apretón de manos, una sonrisa o el tono en el que esa persona dijo hola. En cuestión de segundos, tu cerebro había tomado una decisión, y lo más curioso es que ni siquiera te diste cuenta de todo lo que ocurrió. Pero, ¿cómo es posible que en solo un parpadeo podamos formar una opinión tan firme sobre alguien? La respuesta está en un proceso que no está bajo tu control consciente: las primeras impresiones. El poder de estas impresiones es tan grande que, a menudo, guían no solo nuestras relaciones personales, sino también las decisiones importantes de nuestra vida, como si contratamos a alguien para un trabajo o si nos sentimos cómodos en una reunión social. En este video vamos a desentrañar cómo funciona esta magia mental y cómo puedes usarla a tu favor. Imagina esto: estás en una entrevista de trabajo. Entrevistador y candidato se miran por primera vez. En ese primer instante, el cerebro del entrevistador comienza a analizar rápidamente todos los detalles visibles. ¿Cómo se ve la persona? ¿Está sonriendo? ¿Parece confiada o nerviosa? En tan solo 200 milisegundos, el entrevistador probablemente haya formado una opinión sobre si este candidato encaja o no. Lo que es más sorprendente es que esta primera impresión tendrá un peso significativo en el curso de la entrevista. Estudios muestran que las decisiones sobre si alguien es adecuado para el trabajo a menudo están influenciadas en gran medida por cómo esa persona hace sentir al entrevistador en esos primeros segundos. Pero, ¿cómo ocurre este proceso en tu cerebro? Tu cerebro, en particular una zona llamada la amígdala, está altamente involucrado en la interpretación de las primeras impresiones. La amígdala es una estructura cerebral relacionada con la gestión de emociones y respuestas rápidas. En este sentido, tu cerebro tiene la capacidad de evaluar a las personas casi de forma instintiva, sin que tengas que pensarlo demasiado. Es un mecanismo de supervivencia que heredamos de nuestros ancestros, que necesitaban tomar decisiones rápidas sobre la fiabilidad o peligrosidad de otros, todo basado en la apariencia, los gestos y el comportamiento. Esto es lo que se conoce como un juicio rápido o heurístico y se realiza de manera automática. En otras palabras, tu cerebro no se detiene a analizar conscientemente cada aspecto de una persona. Simplemente se basa en señales visuales y emocionales, lo que puede llevar a errores, pero también tiene una gran ventaja: te permite reaccionar rápidamente a lo que tu mente interpreta como importante. Ahora bien, aquí es donde las cosas se complican. Las primeras impresiones no siempre son precisas. De hecho, a menudo son influenciadas por sesgos inconscientes y estereotipos. Tu cerebro, al hacer estos juicios rápidos, puede caer en el error de confiar en una serie de supuestos, sin considerar toda la información disponible. Por ejemplo, si tienes una percepción negativa de alguien debido a su apariencia física o a un estereotipo social, tu cerebro buscará señales que confirmen esa percepción
ignorando cualquier dato que podría desafiarla. Pero la historia no termina ahí. Las primeras impresiones no solo nos afectan a nivel personal, sino que también pueden influir en nuestras relaciones sociales y profesionales. De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Princeton, las primeras impresiones influyen enormemente en cómo las personas interactúan entre sí en las primeras fases de una relación. Por ejemplo, los investigadores descubrieron que en solo 7 segundos una persona puede determinar si otra le parece atractiva, confiable o si encaja con sus valores. Y lo más interesante es que a menudo este juicio será difícil de cambiar incluso si, con el tiempo, se demuestra lo contrario. Pero no solo las personas se ven afectadas por las primeras impresiones, sino que incluso los lugares, las marcas y las experiencias también se evalúan de manera similar. Un ejemplo claro es el sector de ventas. Las marcas y los vendedores saben que una presentación inicial puede determinar el futuro de una transacción. Es por eso que el diseño de la tienda, la manera en que se presenta el producto o el servicio y la actitud de los empleados son factores esenciales que se cuidan minuciosamente. Entonces, ¿cómo podemos usar este poder de las primeras impresiones de manera positiva? ¿Y cómo podemos aprender a mejorar las nuestras para lograr una mejor conexión con los demás, tanto en lo personal como en lo profesional? En este video, no solo exploraremos cómo funciona este fascinante proceso, sino que también te daremos herramientas prácticas para dejar una huella positiva en las primeras interacciones que tengas. En resumen, aunque las primeras impresiones son sumamente poderosas, también son susceptibles a ser influenciadas por diversos factores. Sin embargo, con el conocimiento adecuado, puedes mejorar tus interacciones y tener un control mayor sobre cómo las personas te perciben en esos cruciales primeros momentos. Este desarrollo amplía el contexto y proporciona más detalles sobre cómo las primeras impresiones impactan nuestra vida y cómo nuestro cerebro procesa esta información rápidamente. Además, agrega ejemplos y datos de estudios para hacer la información más rica y fácil de entender. Además, es fascinante cómo todo este proceso, que ocurre en una fracción de segundo, no solo se basa en los aspectos visibles. El lenguaje corporal, por ejemplo, desempeña un papel fundamental. ¿Alguna vez te has sentido incómodo con una persona sin saber exactamente por qué? Es posible que esa persona no haya dicho nada fuera de lo común, pero su postura rígida o su mirada esquiva envió señales de desconfianza a tu cerebro. Esta forma de comunicación no verbal es procesada rápidamente y afecta tu juicio de manera significativa. Pero aquí hay algo aún más interesante. Tu cerebro no solo procesa la información visual y emocional, sino también la historia personal que tienes sobre las personas. Si, por ejemplo, has tenido malas experiencias con personas que lucen de una manera similar o que provienen de un entorno similar al de la persona que estás conociendo, tu cerebro tiende a hacer una asociación inmediata. Este proceso, aunque útil para evaluar rápidamente a los demás, también puede crear prejuicios o estereotipos que nos limitan sin darnos cuenta. Un claro ejemplo de esto es cómo nuestro cerebro evalúa la confiabilidad de los demás.
Investigaciones han demostrado que, incluso antes de que hablemos con alguien, nuestro cerebro ya ha creado una idea sobre si esa persona será confiable o no, basándose en señales de su apariencia física. Por ejemplo, el uso de ropa de negocios en muchas culturas tiende a generar una impresión de profesionalismo y responsabilidad. En cambio, alguien con ropa más casual puede ser percibido de manera distinta, aunque ambos individuos tengan las mismas habilidades o cualificaciones. Este proceso no es solo un fenómeno aislado, sino que tiene implicaciones enormes en la vida cotidiana. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión rápida, como elegir entre dos candidatos para un puesto de trabajo? Puede que tu elección inicial se base en cómo te hizo sentir la persona en esos pocos minutos. Sin embargo, ¿realmente fue esa la mejor decisión? Aquí es donde entra la importancia de ser conscientes de los prejuicios que nos afectan, ya que una primera impresión negativa puede cerrar puertas o generar oportunidades erróneas. Esto también tiene implicaciones sociales. Las primeras impresiones afectan la dinámica de grupo. Un líder que genera una impresión inicial de firmeza y competencia puede ser más respetado en su rol, mientras que alguien que genera una impresión de duda o desconfianza podría enfrentar dificultades, incluso si, con el tiempo, demuestra tener habilidades excepcionales. Las primeras impresiones son una especie de antena emocional que influye en cómo las personas interactúan contigo, especialmente en el ámbito profesional o en situaciones donde la competencia es alta. Lo que es fascinante es que, aunque el cerebro esté tan predispuesto a hacer estos juicios rápidos, también tiene la capacidad de reescribir sus decisiones. Si, por ejemplo, alguien se comporta de manera que contradice la primera impresión negativa que tu cerebro formó, con el tiempo, esa persona puede lograr cambiar tu percepción inicial. Pero, ¿qué sucede si esa persona no tiene la oportunidad de rehacer esa primera impresión? Muchas veces ese juicio inicial puede perdurar, sin importar si con el tiempo se demuestra que esa percepción fue errónea. Aquí radica el desafío. Debemos ser conscientes de la rapidez con la que nuestras mentes juzgan y también entender que puede ser difícil cambiar esas impresiones una vez formadas. Por eso, es esencial saber cómo podemos mejorar las nuestras y cómo podemos influir en la percepción que los demás tienen de nosotros desde el primer momento. En este video vamos a ver cómo puedes usar tu lenguaje corporal, actitud y comunicación verbal de manera estratégica para crear una primera impresión positiva. Pero, al mismo tiempo, también analizaremos cómo protegerte de los juicios rápidos y evitar que los prejuicios de los demás te afecten de manera negativa. ¿Cómo funciona el proceso de las primeras impresiones? Las primeras impresiones no son solo un fenómeno social, son un proceso profundamente neurológico. Desde que alguien entra en tu campo visual, tu cerebro comienza a categorizar esa persona. Este proceso se basa principalmente en el sistema límbico, que regula tus emociones, y la corteza prefrontal, que se encarga de la toma de decisiones. Impresión visual. En un primer encuentro, la apariencia física juega un rol esencial. La ropa, el corte de cabello, la postura y los gestos no solo ofrecen pistas sobre el estado emocional de la persona, sino que también te dicen si esa persona encaja en las expectativas que tienes.
Impresión emocional. El tono de voz y las expresiones faciales son claves. Si alguien sonríe, es más probable que la primera impresión sea positiva. Si la persona está seria o distante, tu cerebro podría interpretarlo como algo negativo o de desconfianza. El juicio automático. Gracias a la teoría de la heurística, el cerebro hace juicios rápidos basados en patrones previamente establecidos. Esta es una habilidad que heredamos de nuestros antepasados, quienes debían tomar decisiones rápidas sobre si alguien era una amenaza o no. Sin embargo, este proceso puede ser sesgado, basado en estereotipos, y afectar cómo juzgamos a las personas sin siquiera darnos cuenta. ¿Sabías que las primeras impresiones pueden cambiar tu futuro? Estudios sugieren que las primeras impresiones no solo afectan la relación personal con alguien, sino que también pueden determinar el éxito profesional. Según un informe de la Universidad de Princeton, las personas que logran causar una buena primera impresión en una entrevista de trabajo tienen muchas más probabilidades de ser contratadas, independientemente de las habilidades que posean. Las primeras impresiones son algo que ocurre en fracciones de segundo, pero la complejidad detrás de cómo formamos estos juicios y cómo influencian nuestras interacciones es mucho más profunda de lo que parece. En este segmento exploraremos en detalle cómo se forman estas impresiones, los factores que influyen en ellas y por qué son tan poderosas. Veremos también las implicaciones de las primeras impresiones en la vida cotidiana, en el trabajo, en las relaciones personales y en las decisiones que tomamos. ¿Cómo se forman las primeras impresiones? Como mencionamos anteriormente, las primeras impresiones son procesadas principalmente por la amígdala, una estructura cerebral que juega un papel crucial en la evaluación emocional y en la respuesta a las amenazas. La amígdala es la encargada de interpretar las señales emocionales y es sumamente eficiente al identificar si algo o alguien representa un peligro, una amenaza o una oportunidad. Este proceso ocurre en un tiempo extremadamente rápido, sin que lo percibas conscientemente. Cuando conoces a una nueva persona, la amígdala entra en acción y comienza a escanear una variedad de señales no verbales. Estas señales pueden ser tan simples como una sonrisa, el tono de voz, la postura o el contacto visual. El cerebro también tiene en cuenta factores más sutiles, como la postura corporal y la energía general que emite la persona. Sin darnos cuenta, estas señales son interpretadas rápidamente como positivas o negativas, y nuestra respuesta emocional se activa casi al instante. Los estudios muestran que este proceso se basa en algo que los psicólogos llaman heurísticas, que son atajos mentales que nos permiten hacer juicios rápidos sin tener que procesar toda la información disponible. Si bien estas heurísticas nos permiten tomar decisiones rápidas, también pueden ser fuentes de error. Es importante entender que este sistema está basado en experiencias previas, estereotipos y en gran medida en nuestro entorno social. Es decir, tu cerebro no está haciendo un juicio completamente neutral, sino que está filtrando la nueva información a través de una red de prejuicios y creencias preexistentes. La influencia del lenguaje corporal en las primeras impresiones. El lenguaje corporal tiene un impacto directo y profundo en las primeras impresiones que formamos.
De acuerdo con los estudios de Albert Mehrabian, profesor de psicología en la Universidad de California, los elementos no verbales, como el tono de voz y la postura, son responsables de una gran parte de la percepción que tenemos de los demás, mucho más que las palabras mismas. Mehrabian descubrió que aproximadamente 55% de la comunicación emocional se transmite a través del lenguaje corporal, 38% a través del tono de voz y solo el 7% restante a través de las palabras. Esto significa que, incluso antes de que alguien abra la boca, ya estamos interpretando su postura, sus gestos y las microexpresiones en su rostro. Por ejemplo, si una persona cruza los brazos al encontrarse contigo, tu cerebro podría interpretarlo como un signo de defensividad o desconfianza, incluso si no es el caso. En cambio, una persona que se presenta con una postura abierta, que hace contacto visual directo y que tiene una sonrisa genuina, probablemente será percibida como más accesible y amigable. El contacto visual también juega un papel clave. El mirar a los ojos de alguien transmite confianza y seguridad, mientras que evitar el contacto visual puede hacer que la persona sea percibida como evasiva o insegura. Sin embargo, es importante tener en cuenta que un exceso de contacto visual también puede resultar incómodo, lo que muestra que el equilibrio es crucial. La influencia de los estereotipos y los prejuicios en las primeras impresiones. Un aspecto fascinante de las primeras impresiones es cómo los prejuicios y estereotipos afectan profundamente el juicio de las personas. El cerebro humano tiende a hacer generalizaciones rápidas sobre los demás basadas en características visibles, como el género, la raza, la edad, la clase social o incluso el estilo de vestimenta. Estos estereotipos no son necesariamente malos, ya que permiten que nuestro cerebro funcione de manera eficiente, pero pueden ser inexactos y perpetuar sesgos que afecten nuestra percepción. Un estudio famoso realizado por Tversky y Kahneman en la década de 1970, conocido como la teoría de los sesgos cognitivos, demuestra cómo nuestras decisiones son influenciadas por patrones de pensamiento irracionales. Los sesgos más comunes, como el sesgo de confirmación, nos llevan a buscar y darle más peso a la información que confirma nuestras creencias previas. En el contexto de las primeras impresiones, esto significa que si tienes una creencia negativa sobre un grupo de personas, por ejemplo, un prejuicio contra una determinada profesión o grupo étnico, tu cerebro buscará señales que refuercen esa creencia, aunque la persona con la que estás interactuando no tenga esas características. Estos sesgos inconscientes tienen un gran impacto en el ámbito laboral, donde las decisiones de contratación o promoción pueden verse influenciadas por prejuicios que ni siquiera los entrevistadores reconocen. Los estudios han demostrado que los nombres comunes o las apariencias físicas de las personas pueden afectar la forma en que son evaluadas, sin que se haya considerado su competencia real o sus capacidades. El impacto de las primeras impresiones en el ámbito laboral. Uno de los contextos más importantes en los que las primeras impresiones juegan un papel crucial es en el entorno laboral. La entrevista de trabajo es un claro ejemplo de
cómo una primera impresión puede determinar el futuro profesional de alguien. Aunque no siempre es justo ni preciso, los empleadores a menudo toman decisiones muy rápidas sobre si un candidato es adecuado o no para un puesto, basándose en factores como la confianza, actitud y habilidades sociales, que se capturan en esos primeros momentos de interacción. En un estudio realizado por la Universidad de Chicago, se descubrió que los empleadores toman solo alrededor de 15 minutos para decidir si un candidato tiene el perfil adecuado, basándose en la primera impresión. Lo interesante es que, en la mayoría de los casos, los empleadores se enfocan más en la personalidad que en las habilidades técnicas, ya que perciben que la actitud y la capacidad de interactuar bien con los demás son más importantes que los conocimientos específicos de la industria. Además, las primeras impresiones afectan cómo los empleados son evaluados una vez que están dentro de la empresa. Un empleado que genera una impresión inicial positiva probablemente tendrá más oportunidades de ser promovido o recibir responsabilidades adicionales, aunque su desempeño real no sea necesariamente mejor que el de otros empleados. Esto es conocido como el efecto halo, un fenómeno psicológico en el que una característica positiva de una persona, como su apariencia o su actitud, se extiende de manera injusta a otras áreas de su desempeño. Las primeras impresiones en las relaciones personales. Las primeras impresiones también son fundamentales en las relaciones interpersonales. Desde el momento en que conoces a alguien, tu cerebro comienza a evaluar su potencial de conexión emocional. Si bien los aspectos físicos, como la apariencia o el lenguaje corporal, son importantes, las emociones compartidas juegan un papel clave en cómo formamos nuestras primeras impresiones de los demás. La expansión del cristianismo primitivo no solo estuvo marcada por su creciente aceptación, sino también por su capacidad para adaptarse a nuevas realidades, enfrentando desafíos ideológicos y políticos. A lo largo de los primeros 3 siglos de su existencia, esta religión emergente pasó de ser una secta judía marginada a convertirse en una de las instituciones más poderosas y decisivas del Imperio Romano. En esta sección, profundizaremos en cómo el cristianismo transformó no solo la vida religiosa, sino también la estructura política, social y cultural del mundo antiguo. La teología cristiana y su proceso de consolidación. Una de las razones principales del éxito del cristianismo primitivo fue su teología clara y coherente. A diferencia de otras religiones del Imperio Romano, que a menudo eran politeístas y sin una doctrina común, el cristianismo se destacó por su visión monoteísta, que proclamaba un solo Dios eterno y creador. Sin embargo, no fue solo esta idea la que atrajo a los fieles, sino una narrativa salvadora profundamente humana que prometía la redención de la humanidad y la esperanza de la vida eterna. Desde los primeros evangelios y las cartas de los apóstoles, los cristianos comenzaron a formular una teología que integraba ideas tanto del Antiguo Testamento como de las enseñanzas de Jesús, pero también un cuerpo de conceptos nuevos que llegaron a diferenciarse radicalmente del judaísmo. Uno de estos puntos es la divinidad de Jesús, una doctrina fundamental que se desarrolló a lo largo de los primeros siglos, particularmente en los debates de los concilios ecuménicos, como el Concilio de Nicea en el 327. Aquí, la creencia en la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, se convirtió en una doctrina esencial, transformando la religión en una cosmovisión teológica que abarcaba tanto lo divino como lo humano. Además de esta nueva visión de Dios, el cristianismo también promovió una ética muy diferente a la de las religiones dominantes del imperio. Mientras que el politeísmo romano y los cultos de los emperadores promovían la lealtad a las instituciones romanas y una jerarquía de poder, el cristianismo promovió valores como el amor al prójimo, el perdón de los enemigos, la solidaridad entre los pobres y la humildad.
Estas enseñanzas desafiaron las normas sociales y las jerarquías establecidas en el imperio, lo que les permitió atraer a una amplia base de seguidores. Hablemos de política. ¿Por qué el Imperio Romano adoptó el cristianismo? La historia del cristianismo primitivo también está profundamente entrelazada con la política del Imperio Romano. A pesar de las persecuciones iniciales, en el siglo IV, el cristianismo pasó de ser una fe perseguida a convertirse en la religión dominante del imperio. Esto fue el resultado de una compleja interacción entre poder político, cambio social y la adaptabilidad del cristianismo. El punto de inflexión más claro ocurrió en el 313 con el Edicto de Milán, un decreto firmado por los emperadores Constantino I y Licinio, que otorgó libertad religiosa a todos los cultos dentro del Imperio Romano, permitiendo que el cristianismo fuera practicado abiertamente sin temor a represalias. Este decreto marcó el inicio de la favorabilidad imperial hacia el cristianismo. Sin embargo, para entender por qué Constantino adoptó esta postura, es importante contextualizar las tensiones políticas que vivía Roma. En la década de 300, el Imperio Romano estaba en crisis. El Imperio Romano de Occidente había experimentado una serie de divisiones políticas y conflictos internos, con varios emperadores luchando por el control. Constantino, un general militar que se convirtió en emperador, sabía que necesitaba una base ideológica fuerte para unificar a un imperio dividido. El cristianismo, con su creciente popularidad entre las masas y su mensaje de unidad bajo un solo Dios, representaba una excelente herramienta para fortalecer su gobierno y legitimidad. No solo eso, el cristianismo ya se había integrado en la vida social y política romana a través de funcionarios cristianos que habían alcanzado posiciones importantes dentro de la burocracia imperial. Además, el cristianismo representaba una red de apoyo y un sistema de valores que reforzaba la obediencia, el respeto por las autoridades y la cooperación, lo cual podía ser útil para la estabilidad del imperio. Por lo tanto, la adopción del cristianismo por parte de Constantino fue también una decisión política, en lugar de una simple conversión religiosa. ¿Qué fue? El Concilio de Nicea. Hablemos acerca de cómo se estableció el cristianismo oficialmente. El Concilio de Nicea fue un evento clave que consolidó aún más el cristianismo en el Imperio Romano. Aunque el cristianismo ya estaba siendo favorecido, la Iglesia primitiva no estaba unificada en cuanto a sus enseñanzas teológicas. El concilio, convocado por Constantino, tuvo como objetivo resolver disputas internas, especialmente en torno a la naturaleza de Cristo. Algunos cristianos, conocidos como los arianos, sostenían que Jesús, aunque divino, no era coeterno con el Padre, mientras que otros defendían la plena divinidad de Cristo. El resultado del concilio fue la formulación del credo niceno, que estableció que Cristo era consubstancial, de la misma esencia que el Padre. Este credo se convirtió en la declaración oficial de la doctrina cristiana, consolidando la creencia en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como una verdad esencial de la fe cristiana. Este evento también marcó el comienzo de la intervención del Estado en los asuntos eclesiásticos, un patrón que continuaría a lo largo de la historia del cristianismo, a medida que los emperadores romanos se convirtieron en defensores de la fe, el cristianismo y el ascenso de la Iglesia como institución. Con el ascenso del cristianismo a la oficialidad imperial, la Iglesia cristiana comenzó a transformarse de una serie de pequeñas comunidades dispersas en una institución jerárquica que gozaba de privilegios y poder político. Durante los primeros siglos, la Iglesia cristiana era esencialmente una comunidad organizada en torno a las enseñanzas de Jesús, con obispos y diáconos desempeñando roles importantes en la administración de la fe. Sin embargo, a medida que la Iglesia fue adquiriendo más poder e influencia, comenzó a consolidar su organización interna. La figura del Papa, que comenzó a emerger en Roma como el líder principal de la Iglesia, pasó a jugar un rol preeminente en la política religiosa. Los obispos comenzaron a tener más control sobre las decisiones doctrinales, y la Iglesia cristiana se separó gradualmente de las prácticas religiosas romanas tradicionales. La construcción de iglesias también creció en importancia, y grandes edificaciones como la Basílica de San Pedro en Roma fueron erigidas, simbolizando el poder y la riqueza de la Iglesia cristiana en un imperio que había sido anteriormente pagano. A lo largo de los siglos IV y V, la Iglesia cristiana se consolidó no solo como la religión oficial del Imperio Romano, sino como una de las fuerzas políticas y sociales más poderosas. Este ascenso
Fue tanto espiritual como material, ya que la Iglesia comenzó a adquirir propiedades, tierras y riquezas. Teorías sobre la transformación del cristianismo. Existen diversas teorías históricas y sociológicas sobre cómo el cristianismo logró transformarse de una secta perseguida en una religión estatal del Imperio Romano. Algunas de las teorías más influyentes incluyen la teoría de la adaptación política, como la de Peter Brown, que sugiere que el cristianismo floreció debido a su capacidad para adaptarse a las estructuras de poder y gobernanza romanas, y la teoría de la conversión de las élites, que argumenta que la adopción del cristianismo por parte de las élites romanas fue fundamental para su difusión en el imperio. Estas teorías no se excluyen entre sí, sino que se complementan al explicar las dinámicas sociales, políticas y religiosas que facilitaron el proceso de conversión y consolidación del cristianismo en el mundo romano. El cristianismo primitivo, a lo largo de los primeros siglos, pasó por una evolución impresionante, desde ser una pequeña secta marginada, perseguida por el poder imperial, hasta convertirse en la religión dominante del Imperio Romano. Sin embargo, este proceso de transformación no fue sencillo ni lineal. En su origen, el cristianismo representaba una protesta frente a las estructuras de poder del mundo romano y las prácticas religiosas establecidas, pero con el tiempo fue absorbido por la maquinaria política del imperio, moldeándose y adaptándose a nuevas circunstancias, tanto ideológicas como sociales. Las primeras impresiones en las relaciones sociales y familiares. Las primeras impresiones también juegan un papel importante en nuestras relaciones personales. En las primeras citas, por ejemplo, los estudios sugieren que las personas toman decisiones sobre la compatibilidad emocional en los primeros momentos de interacción. Un estudio de 2009, realizado por la Universidad de California, concluyó que las personas que hacen un esfuerzo consciente por mostrar empatía en esos primeros momentos tienen más probabilidades de que la otra persona los perciba como interesados y atentos, aumentando las probabilidades de que una relación se desarrolle. En relaciones familiares o amistosas, las primeras impresiones no solo se basan en el lenguaje corporal o en la apariencia, sino también en las expectativas culturales. Por ejemplo, en culturas donde saludar con una sonrisa o tener un contacto visual directo es visto como un signo de respeto, quienes no siguen estas normas pueden ser percibidos de manera negativa. La importancia de las primeras impresiones en las interacciones diarias. Finalmente, en la vida cotidiana, las primeras impresiones tienen un impacto significativo en nuestras interacciones con extraños o personas con las que interactuamos brevemente. Esto es especialmente cierto en lugares como el transporte público, supermercados o eventos sociales, donde la impresión inicial que tengamos de alguien puede determinar si decidimos interactuar con ellos o no. Estudios realizados sobre la psicología social sugieren que las primeras impresiones ayudan a filtrar la información emocional para facilitar interacciones más fluidas. Sin embargo, los prejuicios sociales y los estereotipos presentes en nuestras primeras impresiones pueden influir en cómo nos acercamos a los demás, cómo les hablamos y cómo nos comportamos en general. En esta sección hemos explorado en profundidad cómo se forman las primeras impresiones, qué factores influyen en ellas y cómo estos juicios inmediatos afectan nuestras decisiones, relaciones y comportamiento. A lo largo de este análisis, hemos integrado datos científicos, teorías psicológicas y ejemplos prácticos que nos ayudan a comprender la importancia de las primeras impresiones en diversos contextos sociales y profesionales. ¿Cómo mejorar las primeras impresiones? ¿Es posible mejorar las primeras impresiones? Claro que sí.
Con un poco de conciencia y esfuerzo, puedes influir positivamente en cómo los demás te perciben desde el primer encuentro. Aquí te doy algunos consejos basados en la psicología. Cuida tu lenguaje corporal. Las posturas abiertas, como mantener una postura erguida y evitar cruzar los brazos, generan una impresión de confianza y apertura. Además, un apretón de manos firme, sin ser exagerado, también genera una primera impresión positiva. Muestra interés genuino, sonríe, haz contacto visual y demuestra que estás interesado en la otra persona. Si realmente te importa lo que esa persona está diciendo, tu cerebro liberará dopamina, haciendo que tanto tú como la otra persona se sientan mejor. Sé consciente de tu tono de voz. El tono juega un rol crítico. Un tono de voz monótono puede hacer que las personas te perciban como aburrido o desinteresado, mientras que un tono cálido y entusiasta te hace parecer accesible y amigable. Escucha activamente. A las personas les gusta sentirse escuchadas. Si eres capaz de escuchar sin interrumpir y responder de forma reflexiva, crearás una impresión de empatía y comprensión. Esto es clave en cualquier tipo de relación. El peligro de las primeras impresiones rápidas. Si bien las primeras impresiones son inevitables, debemos ser cautelosos al no basar nuestras decisiones únicamente en ellas. Debido a la rapidez con que nuestro cerebro evalúa, los juicios rápidos pueden estar llenos de prejuicios. Por ejemplo, un estudio realizado por la Universidad de Harvard reveló que las personas que se ven físicamente similares a nosotros son percibidas de manera más positiva, aunque no tengamos ningún contacto con ellas. Esto demuestra cómo nuestro cerebro se deja influenciar por sesgos irracionales. El impacto de la cultura en las primeras impresiones, perspectivas globales. Una de las dimensiones más fascinantes al estudiar las primeras impresiones es la influencia cultural. Si bien los procesos cerebrales involucrados son universales en términos de la rapidez con la que formamos juicios sobre las personas, el contexto cultural puede moldear las interpretaciones de esas impresiones de manera significativa. Por ejemplo, las sociedades colectivistas tienden a centrarse en la armonía social y la cohesión del grupo, lo que puede llevar a una mayor importancia de las señales no verbales y las normas de respeto, como la inclinación de la cabeza o el tono de voz. En contraste, las sociedades individualistas, como muchas en Occidente, suelen valorar más las expresiones de independencia y asertividad. Según el sociólogo Geert Hofstede, en culturas como la japonesa, las primeras impresiones son especialmente relevantes en contextos de grupo y pueden basarse más en las señales sutiles de respeto y cortesía. El uso de formas formales de saludo y el comportamiento más contenido pueden generar una impresión positiva rápidamente. Sin embargo, en culturas más directas, como en los Estados Unidos o algunos países europeos, las personas pueden ser percibidas como auténticas y genuinas cuando se presentan de manera más abierta y franca. Este contraste cultural se ilustra con un estudio realizado en 2017 por David Matsumoto sobre cómo las diferencias culturales afectan las percepciones de las emociones y las primeras impresiones. El estudio concluyó que, mientras que en las culturas de Oriente
las personas son más propensas a interpretar las emociones en base a las expresiones faciales, en las culturas occidentales se prioriza más el lenguaje verbal y el contenido de la comunicación. El papel de las microexpresiones, la clave secreta de las primeras impresiones. Un área clave dentro de la psicología de las primeras impresiones está relacionada con el concepto de microexpresiones, que son manifestaciones faciales involuntarias que reflejan nuestras emociones más profundas. Las microexpresiones duran solo una fracción de segundo, pero son extremadamente poderosas para influir en cómo percibimos a una persona. Estas expresiones faciales fugaces fueron estudiadas profundamente por el psicólogo Paul Ekman, quien demostró que las microexpresiones pueden revelar mucho más sobre las emociones de una persona que lo que expresa verbalmente. Las microexpresiones pueden ser interpretadas como señales de que alguien está ocultando una emoción, experimentando ansiedad o incluso sintiendo algo más negativo, como desconfianza o desprecio. Aunque en muchos casos no somos conscientes de ellas, nuestro cerebro las registra y las utiliza para generar juicios rápidos sobre los demás. El desprecio, por ejemplo, es una microexpresión que se caracteriza por una contracción unilateral de los labios y un levantamiento de la ceja en un lado de la cara. Esta pequeña señal puede causar que formemos una primera impresión negativa, incluso si la otra persona no ha dicho nada hiriente. La capacidad de percibir estas señales se ha relacionado con un fenómeno llamado inteligencia emocional, que implica la habilidad de identificar, comprender y gestionar nuestras propias emociones, así como reconocer las emociones de los demás. La habilidad para leer estas microexpresiones se ha vuelto especialmente relevante en el ámbito de las negociaciones comerciales y en la criminología, donde los profesionales son entrenados para detectar señales no verbales que podrían indicar engaño o manipulación. En el campo de la psicoterapia, los terapeutas también emplean el análisis de las microexpresiones para detectar discrepancias entre lo que el paciente dice y lo que realmente siente. Las primeras impresiones en la toma de decisiones empresariales y políticas. En el ámbito empresarial y político, las primeras impresiones no solo afectan las interacciones personales, sino que también influyen de manera significativa en las decisiones que las personas toman sobre las habilidades de liderazgo, la competencia y la capacidad de decisión de una persona. En el contexto corporativo, por ejemplo, las entrevistas de trabajo se basan en gran medida en las primeras impresiones. Los reclutadores forman opiniones rápidas basadas en la apariencia, comportamiento y lenguaje corporal del candidato. Un estudio realizado por la Universidad de California en Los Ángeles en 2011 reveló que los reclutadores formaban su juicio en los primeros 30 segundos de la entrevista y que este juicio, en la mayoría de los casos, determinaba la decisión final. Este fenómeno es particularmente importante en las negociaciones. Cuando los líderes de negocios o políticos se enfrentan a negociaciones de alto nivel, las primeras impresiones pueden determinar el tono de toda la discusión. Si una persona es percibida como confiable, competente y segura, es probable que logre un resultado favorable desde el principio. Sin embargo,
Si la persona proyecta señales de inseguridad, incertidumbre o deshonestidad, sus oponentes serán menos propensos a comprometerse o aceptar propuestas. En el contexto político, las primeras impresiones de los candidatos a menudo se traducen en una influencia significativa sobre el voto. Los votantes no solo evalúan las políticas de un candidato, sino también su presencia en el escenario, su carisma y su capacidad para transmitir seguridad. Barack Obama, por ejemplo, fue conocido por su habilidad para crear una conexión instantánea con su audiencia durante sus primeras apariciones en la escena política, lo que resultó ser un factor clave en su eventual éxito. La primera impresión que dio fue una de calidez, inteligencia y liderazgo confiable, lo cual dejó una huella positiva en los votantes desde el principio. El efecto halo y las primeras impresiones. ¿Cómo influyen en nuestra percepción? El efecto halo es un fenómeno cognitivo que explica cómo una sola característica sobresaliente de una persona puede influir en la percepción global que tenemos de ella. Este sesgo puede hacer que, al percibir un rasgo positivo, como la atracción física, automáticamente atribuyamos a esa persona otras cualidades favorables, como inteligencia, amabilidad o competencia, sin tener pruebas concretas. De igual forma, un rasgo negativo puede distorsionar todo nuestro juicio. Aunque esta evaluación rápida facilita la toma de decisiones cotidianas, también puede llevarnos a errores de percepción. Impacto del efecto halo en diferentes ámbitos. El efecto halo tiene repercusiones en múltiples contextos, desde el profesional hasta el personal. Entrevistas de trabajo. Los candidatos con buena apariencia o un lenguaje corporal seguro pueden recibir un trato preferencial sin importar sus habilidades reales, sesgando la contratación. Política. Los líderes carismáticos suelen tener una ventaja inicial, ya que su imagen positiva puede nublar una evaluación objetiva de sus políticas o capacidades. Relaciones personales. Nuestras primeras impresiones pueden influir en cómo interpretamos las acciones de los demás. Una buena impresión inicial puede llevarnos a justificar conductas negativas, mientras que una mala impresión podría distorsionar nuestra percepción, incluso si la persona merece una evaluación más justa. Primeras impresiones en la era digital. Las redes sociales permiten a las personas controlar su imagen pública, seleccionando qué fotos o aspectos de su vida mostrar. Este fenómeno de curaduría de la imagen facilita la creación de una identidad idealizada, lo cual puede generar impresiones engañosas. En plataformas como LinkedIn, las primeras impresiones pueden influir en oportunidades laborales. Un perfil bien estructurado y una foto profesional generan una percepción positiva, aunque esta imagen virtual no siempre refleje la realidad. El papel de los estereotipos en las primeras impresiones. Los estereotipos son creencias generalizadas sobre ciertos grupos y afectan la formación de juicios rápidos. Aunque permiten al cerebro procesar información rápidamente, pueden llevar a prejuicios injustos. El psicólogo Claude Steele ha demostrado cómo los estereotipos negativos pueden influir en la percepción de capacidades, especialmente en procesos de selección de personal, donde sesgos inconscientes pueden excluir a candidatos calificados. Perspectiva evolutiva
juicios rápidos para la supervivencia. La psicología evolutiva sugiere que las primeras impresiones son un mecanismo de supervivencia. Los humanos desarrollaron la capacidad de evaluar rápidamente a los demás para distinguir entre amenazas y oportunidades. Los estudios de Leda Cosmides y John Tooby destacan cómo esta habilidad era crucial para nuestros ancestros, permitiéndoles reconocer rápidamente a aliados o peligros. El psicólogo Paul Ekman, a través de su teoría de las emociones universales, explica cómo interpretamos expresiones faciales para evaluar intenciones, una habilidad que aún hoy influye en nuestras relaciones. El poder del juicio automático. El juicio automático, o primer impulso, se refiere a las evaluaciones instintivas que realizamos sin reflexión consciente. Daniel Kahneman, en Thinking Fast and Slow, expone cómo estas impresiones están controladas por el sistema 1 del cerebro, que actúa de manera rápida e intuitiva, aunque a menudo bajo la influencia de prejuicios personales. Cómo las primeras impresiones afectan las relaciones interpersonales. En las relaciones personales y profesionales, las primeras impresiones pueden ser determinantes. La psicóloga Amy Cuddy sostiene que se basan en competencia y calidez, una combinación que puede fortalecer conexiones. Sin embargo, una mala impresión inicial puede ser difícil de revertir, impactando negativamente en la relación. El contexto y la evolución de las primeras impresiones. El contexto de una interacción puede modificar radicalmente la percepción. Una persona que parece segura en un entorno profesional podría percibirse como arrogante en un ambiente social. Además, las impresiones pueden ajustarse con el tiempo al obtener nueva información sobre la persona. Conclusión. Evaluar. Más allá de las primeras impresiones. Las primeras impresiones son un fenómeno complejo, influenciado por la biología, la psicología y el entorno social. Aunque tienen un propósito adaptativo, no siempre son precisas. Mantener una actitud abierta y flexible permite superar prejuicios y formar relaciones más profundas y genuinas. Es fundamental evitar juicios apresurados y esforzarse por conocer mejor a las personas, permitiendo que las interacciones continuas ajusten nuestras percepciones iniciales. Este enfoque mejora no solo nuestra vida personal, sino que es esencial en áreas como la psicología social, la negociación y la gestión empresarial, donde las primeras impresiones pueden influir en el éxito de relaciones profesionales y oportunidades de negocio.